Como una de las caras del modo de la agresión o de la violencia actual, ¿sí? Que principalmente se da en el mundo de los jóvenes y también en el mundo de los adultos debido a la pregnancia que hoy en día tiene la tecnología y las redes sociales, ¿no? Y decía que es una de las caras de la violencia en la medida de que, bueno, suelen darse situaciones de difamaciones o de descalificación con un fuerte contenido agresivo, en donde en ocasiones por ahí alguna persona queda como foco, ¿sí? de estas agresiones, y además con la particularidad también de la exposición, ¿sí? que por los propios medios y por las propias redes esta persona quedaría implicada, con lo cual en el plano emocional suele tener un efecto devastador y preocupante. Entonces, bueno, el escenario del ciberbullying en principio, como primer abordaje, podríamos pensarlo de ese modo. Respuestas singulares de cada persona frente a cómo vive lo agresivo, o en este caso un ataque de ciberbullying, siempre queda en el plano singular de cómo esa persona responde, ¿cierto? Si es que esa persona puede salirse de ahí y denunciarlo o enojarse, que me parece que es una manera interesante porque es una manera de denunciar y de hacer saber que hay algo ahí que está cometiéndose. Y por ahí otras veces hay por ahí jóvenes o personas que les cuesta más, quedan por ahí paralizados o por algún otro motivo, ¿sí? En relación a la agresión, y por ahí tienen mayor dificultad de denunciarlo, y esos por ahí son los casos que más preocupan, ¿no? Porque por ahí uno no se entera o no hay un tercero, digamos, que pueda de alguna manera intervenir, ¿sí? en esa escena agresiva en donde hay alguien que es agredido. Y bueno, y eso por ahí es más preocupante, ¿no? Es un escenario más preocupante. Una persona que se queda agredida y que no lo denuncia, me parece que agrava más el problema. Así que en relación a este punto, me parece importante que tanto las personas, estar alertas todos acerca de este tipo de escenas, para que en definitiva intervenga alguien, ¿no? Me parece que la escena se rompe cuando interviene un tercero. Cuando interviene un tercero significa que interviene una tercera entidad que no es ni la que agrede ni la que recibe la agresión, una tercera, pero esta tercera que no sea como un mero espectador, ¿no? Sino que sea una terceridad que de alguna manera pueda proponer una regulación o acotar esta cuestión agresiva. Y me parece que el ciberbullying tiene que ver con el propio bullying y el acoso escolar, como llamado de ese modo, en el terreno de las redes sociales y en el terreno de la tecnología, ¿cierto? En definitiva, estamos hablando de un fenómeno, ¿sí? Complicado que se replica en ese terreno, y me parece que, bueno, merece que nosotros, los profesionales de salud mental, pensemos y trabajemos como para ver de qué manera podemos desarticular o podemos ser útiles, digamos, en relación a estas escenas que se arman en donde quedan estos lugares difíciles, que me parece que es importante resaltar que es tanto el agredido como el que agrede, ¿cierto? Porque en definitiva estamos hablando de un modo de tramitación de la agresividad, ¿sí? Y que me parece que es importante que nosotros lo podamos pensar así. Entonces, tanto que el que agrede como el que es agredido, me parece que hay que pensar la escena entera. No hay duda que en este paradigma y en la actualidad la tecnología tiene una pregnancia muy fuerte. Yo creo que no se trata de pelearse con la tecnología e intentar buscar miradas nostálgicas de otros tiempos, porque en realidad si uno hace como una mirada un poco más histórica en todos los tiempos, ¿sí? Desde que existe la palabra, por así decir, la comunicación siempre tuvo su problema, ¿no? Y esto tiene que ver con que la palabra siempre es para uno, y por ahí lo que uno pretende sí decir, el otro lo escucha de otra manera. Entonces, esto sería como un poco resumidamente de por qué la comunicación siempre es fallida, ¿sí? Uno intenta
querer comunicar algo y decir algo con cierto sentido y la otra persona lo escucha de otro. Bueno, esto es el malentendido universal de la comunicación, que existió siempre, ¿sí? Es interesante hacer como un análisis histórico y me parece que en este punto yo lo que propongo es no demonizar la comunicación y en esta época tampoco demonizar la tecnología, porque en esta época la tecnología, Karen, es el terreno por el cual, ¿sí?, se establecen los vínculos primordialmente, ¿sí? Entonces a mí me parece que hay que pensar incluyendo la tecnología e incluyendo este terreno, ¿cierto? ¿De qué manera, sí? ¿De qué manera la tecnología, digamos, ¿no?, en la comunicación actual habilita y posibilita, y de qué manera la tecnología, ¿sí?, genera condiciones para lo peor en términos subjetivos?